17 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hoy es jornada de PMIs manufactureros y acaba de publicar S&P Global el dato en España. Contracción es lo que ha desatado en el sector manufacturero la guerra en Oriente Medio. Según el dato publicado, esa creciente incertidumbre ha conducido a una disminución de la producción, de los nuevos pedidos y de la confianza empresarial. En el diagnóstico y en la visión, por supuesto, repunte de la inflación y disrupciones en las cadenas de suministro, apuntando como además se reducen los niveles de personal y la actividad de compras. El S&P Global, lo que está diciendo del PMI manufacturero, apunta como cae a nivel 48,7 en marzo, es decir, por debajo de 50, es contracción económica frente a lo que sería superior a 50, que sería expansión económica. Con marzo se registra el segundo descenso mensual consecutivo en la producción manufacturera. Y lo que está señalando en el análisis Paul Smith, el director económico de S&P Global, es como la economía manufacturera española vuelve a territorio de contracción porque esa guerra en Oriente Medio frustra las esperanzas de una mejora a corto plazo que se habían observado en febrero. Tanto la producción como los nuevos pedidos caen, mientras que la confianza se desplomaba ante las hostilidades en Oriente Medio. Las empresas muestran preocupadas por la perspectiva de una prolongada desaceleración económica mundial ante un repunte de la inflación provocada por el aumento de los precios de la energía. Clave en esta jornada de fiesta en las bolsas y donde el IBEX 35 mantiene ese tono alcista del 2,66% a la espera de lo que diga Trump esta noche. Continuamos con el análisis. David Cortina, el responsable de renta variable en Santander Private Banking. David, muy buenos días. Buenos días, Eva. Bueno, hoy es una cita con la manufactura. Hemos visto desaceleración en los PMIs manufactureros en Asia y acabamos de conocer el de España, donde el impacto de la guerra hace mella y sobre todo esa visión sobre lo que puede ser a partir de ahora esa extensión de la crisis por los ecos que tenga inflacionarios y de impacto en la actividad económica. ¿Qué lectura hacéis de este dato? Bueno, indudablemente los costes energéticos y el riesgo geopolítico han provocado que los datos de PMI pasen a zona de contracción cuando llevamos muchos meses consecutivos en zona de expansión. El dato ha sido en España mucho peor de lo esperado. Se esperaba que estuviese en niveles de 50 y, sin embargo, ha bajado del nivel neutral. Nosotros creemos que es un tema puntual si de verdad el mercado y las bolsas están comprando el final de la guerra, como parece que puede ser, y que volveríamos otra vez a zona de expansión a partir de los meses siguientes. Muy importante las declaraciones de Donald Trump esta noche, que tendrá repercusión en la madrugada de España, y si como decimos, se confirma este alto el fuego y el final de la guerra, creemos que es un dato puntual y que no alterará los próximos datos económicos del sector industrial español. A la hora de hacer, por tanto, esa lectura del mercado y cómo estáis analizando de alguna manera esa visión sobre unos efectos más limitados en el tiempo, a la hora de ver ese optimismo ahora mismo en las bolsas, la volatilidad en el petróleo y aún así, aunque hay una relajación en los bonos, la tensión se sigue palpando y, como decía, seguimos pendientes de muchas cosas todavía y sobre todo si finaliza la guerra pero el estrecho de Hormuz sigue cerrado, esas presiones energéticas van a continuar. ¿Habéis modificado cuál es vuestra visión de mercado a la hora de establecer la estrategia? ¿Por dónde vais dibujando esa estrategia desde Santander Private Banking? Bueno, la clave, como decías, es la apertura del estrecho de Hormuz y el tiempo que se mantenga cerrado. Nosotros a día de hoy seguimos pensando que el conflicto debe estar cerca de llegar a su fin. Seguimos manteniendo la tesis de que el Banco Central Europeo no va a subir tipos el 30 de abril, a pesar de que el mercado le ha dado una probabilidad muy elevada a que suba tipos. Y, como digo, esta noche tendremos más visibilidad con las declaraciones de Donald Trump, si ya anuncia el final de la guerra,
si se abre o no se abre el canal de Hormuz. Creemos que es importante las declaraciones que pueda haber en la medida de que esa desescalada pueda provocar que Irán pues permita la apertura del canal. A partir de ahí, creemos que el escenario sigue siendo bueno, positivo para la economía y para los mercados, pero es indudable que la clave va a ser la duración del conflicto y nosotros seguimos pensando que no debería de tardar mucho más en terminar este conflicto, porque la preocupación de Donald Trump, que son las 3 M's, por un lado las midterms de noviembre, por otro lado los mercados y por otro lado las misiles, municiones que están consumiéndose a un ritmo muy elevado, pues debería imponerse a ese alto al fuego y al final de la guerra. Creemos que es la presión que puede tener Donald Trump para que esto sea en el corto plazo. Hoy quería preguntarte, mirando ese movimiento intradía y entre los múltiples movimientos disparados, quiero hacer una parada en cómo analizas lo que está siendo el fuerte tirón del sector tecnológico. Ayer en Wall Street era el principal subidón en el Nasdaq. La tecnología ha liderado a Seúl, también en Japón. Hoy tenemos a los títulos de ASML subiendo un 4% en el Eurostock. Tenemos también, por ejemplo, Infineon Technology con subidas del 4%. Ha sido uno de los sectores que han estado más puestos en entredicho, ¿no? Además por sus propias preocupaciones internas en torno a lo que son esas partidas de gasto, disrupción de la IA, impacto, pero ahora vuelve a ser el gran punto de atención del subidón, de agarre. ¿Cómo miráis a esa tecnología? Bueno, seguimos muy positivos con la tecnología. Por dar un dato, ayer OpenAI hizo una ronda de financiación y recaudó 122.000 millones de dólares, con un valor implícito superior a los 850.000 millones. Eso demuestra la fortaleza del sector en un momento tan complicado a nivel geopolítico. Es verdad que era un sector que se ha visto fuertemente afectado, sobre todo en las últimas semanas, por el repunte de los bonos y el escenario de pasar a bajada de tipos en Estados Unidos que se estaba hablando con el cambio de presidente de la FED, a que podrían haber subidas de tipos con el petróleo por encima de $100 barril, y el sector tecnológico, que es un sector endeudado, pues le afecta fuertemente este repunte de las TIRES. Ahora podemos pasar a un escenario contrario, a que si se produce el final de la guerra, estas compañías endeudadas o compañías cíclicas, podemos ver otra vez la posibilidad de que no suban tipos, incluso de que bajen en Estados Unidos, y serían fuertemente beneficiadas. El tema de semiconductores también ha sido muy penalizado y creemos que son compañías que tienen un fuerte potencial de revalorización y que serían las primeras en contemplar ese final de alto el fuego. Todo lo que es exposición a crudo, compañías cíclicas son las que deberían tener un mejor comportamiento, como estamos viendo hoy, con compañías de semiconductores, con compañías cíclicas, con compañías también de ocio, que también han sido muy penalizadas, incluso los propios bancos, que también se pueden beneficiar fuertemente de esta situación. Precisamente quería preguntarte sobre uno de los grandes protagonistas. Tenemos a Nvidia, ese favorito de Wall Street, pero que está cotizando al PER más barato de los últimos 4 años. Está en su nivel más bajo desde 2022, en medio de lo que es todo, ¿no? Los grandes, el gran paraguas del conjunto del sector, pero además teniendo en cuenta que ha sido la gran magnífica, ¿no? Que ha ido derribando y sigue derribando hitos y marcas. A la hora de mirar esos magníficos y mirar Nvidia, ¿cómo estás viendo a la hora de ver ese nivel de cotización y aún así lo que es su peso en lo que es el desarrollo de la IA? ¿Cómo la veis? Bueno, los 7 grandes, los 7 magníficos han sido compañías donde más flujo de dinero hemos visto salir, pues precisamente porque el conflicto lo que hace es que se empieza a dudar de estas compañías, sobre todo las inversiones que pueden llevar a cabo, en un escenario, por supuesto, de desaceleración, incluso que se podría ver de recesión si el conflicto se prolongase durante varios meses. Pues estas compañías se pondrían en entredicho todo lo que es su capacidad productiva y sobre todo a nivel de invertir. Nosotros lo vemos
vemos como una grandísima oportunidad esta volatilidad del mercado para este tipo de compañías, principalmente Nvidia, que nos sigue gustando mucho. Como bien dices, está cotizando al PER más barato los 4 últimos años. Creemos que vamos a tener pocas oportunidades de comprar esta compañía a precios tan baratos y que en general el sector de la IA lo va a seguir haciendo francamente bien y que tiene mucho potencial todavía para estos próximos años. Hemos visto Nvidia con caídas muy fuertes, hemos visto Microsoft también con caídas muy fuertes, Amazon, que está más ligada al consumo, la propia Meta. Bueno, creemos que son buenas oportunidades para entrar. La volatilidad del mercado lo que nos permite siempre es comprar a precios bastante atractivos y razonables, que en la medida que el conflicto se desescale y termine, pues volveremos a ver los niveles que hemos visto anteriormente. Nuestro precio objetivo en Nvidia está cerca de los $250 por acción, lo que representa un potencial de revalorización francamente importante. Quería preguntarte, porque hace un momento decías cómo deberían hacerlos bien las compañías del sector cíclico y en bajo este paraguas quería preguntarte en concreto por un sector, el del lujo, mayoritariamente también se puede incluir en este sector cíclico de consumo discrecional, pero donde hemos visto cómo Louis Vuitton ha tenido un primer trimestre horribilis, el peor en el arranque de su historia, todas esas caídas generalizadas y ahora pendientes de qué pase con el consumo a nivel global en medio de ese diagnóstico de desaceleración económica, de preocupación por el impacto y cuánto se pueda extender el conflicto. ¿Cómo, a la hora de hacer una lectura sobre ese sector de lujo en Europa, cuál es vuestra visión? Bueno, el sector lujo es de los más afectados por el conflicto. Todo lo que es la economía asiática y Oriente Medio, pues es una economía importante para el sector lujo. Hay que ver que Japón, por ejemplo, el 90% de sus importaciones vienen de Oriente Medio. Entonces, el conflicto pues está penalizando fuertemente a este sector. También los datos que estamos viendo macroeconómicos y hemos visto el PMI de China, pues también se ha contraído bastante más de lo esperado y necesita de una recuperación del consumo, la propensión marginal al consumo de China para que este sector pueda volver a tirar. Por el lado contrario, estamos viendo que se está aprovechando la oportunidad para operaciones corporativas en el sector lujo, como hemos visto la de Estée Lauder y Puig, que parece que están negociando esa fusión, porque creemos que son precios muy atractivos y esperamos que es un sector que en la medida que la economía asiática recupere la propensión marginal al consumo y que se desescale el conflicto, pues pueda volver a recuperarse, pero necesita de esa recuperación económica y del consumo. David Cortina, responsable de Renta Variable Santander PB. Ha sido un gran placer una vez más. Gracias, feliz jornada y si toca descansar, a descansar de estos próximos días. Gracias. Muchísimas gracias, Eva, y buena Semana Santa.